Bienvenidos una vez más a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y en esta oportunidad les quería compartir con un tema que literalmente es indispensable para nuestra vida. Sin embargo, por bastante tiempo no supe de qué se trataba y después de que comencé a interesarme por los asuntos de la fe, me empezó a sonar mucho, o sea, empecé a escucharlo mucho, sonó mucho en mis oídos y pronto me di cuenta de que no sabía nada de ella y me refiero a la gracia. El mejor ejemplo de mi ignorancia es que cuando yo decía Ave María llena eres de gracia, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y todavía escucho a algunas personas decir Ave María llena eres de gracias. Y es que el problema es que la palabra gracia, me voy a disculpar de antemano porque la voy a repetir muchas veces. La palabra gracia tiene varias acepciones. Por ejemplo, puede referirse a una cualidad o cualidades que hacen que una persona o una cosa sean agradables a la vista. Puede ser también un atractivo que no está necesariamente relacionado con la belleza que posee alguna persona. También se refiere al buen modo y trato con las personas, lo que también llamamos afabilidad. Puede ser también la habilidad de ejecutar algo, por ejemplo, un baile. Tener amistad, obtener la amistad o la benevolencia de una persona, la capacidad también de hacer reír lo llamamos gracia, un hecho o un dicho que sea divertido, que sea sorprendente también, lo podemos llamar así también en agradecimiento, gracia como parte de un agradecimiento. Esto hace que uno en su desconocimiento pues no entienda bien a qué se refiere en asuntos que son relacionados con lo que se refiere a la vida cristiana. Sin embargo, teológicamente hablando, la gracia tiene un significado bien definido y estricto. Primero que todo es un don, o sea que es un regalo de Dios. Y no se trata de un don cualquiera, sino que es un don muy especial. Porque Dios nos otorga muchos dones. Por ejemplo, la vida misma es un regalo de Él, de Dios. Y es que nosotros reconocemos que Dios no estaba obligado a crearnos. Y todas las cosas que van junto con la vida humana, como por ejemplo respirar, hablar, caminar, los talentos y habilidades que tenemos para hacer algunas cosas, todos esos son regalos de Dios, son dones que se llaman dones naturales porque forman parte de la naturaleza humana y son propios de ella, pero no podemos llamarlos gracias estrictamente hablando. Teológicamente hablando, la palabra gracia se usa solamente para referirse a los dones a los cuales el hombre no tiene derecho de ninguna manera. Nuestra naturaleza humana no nos da acceso a ella y no la podemos merecer. Por lo tanto, esos dones están sobre nuestra naturaleza. Por eso que la iglesia nos enseña que la gracia es un don sobrenatural de Dios. Pero bueno, nosotros podríamos pensar que hay dones de Dios que son sobrenaturales. Por ejemplo, si una persona por medio de una oración se sana de una enfermedad milagrosamente, definitivamente es un regalo, o sea, es un don y además es sobrenatural, pues al ser un milagro es de orden sobrenatural. Pero si queremos hablar con precisión, no le podemos llamar gracia. Existen también, por ejemplo, otros dones que a pesar de su origen sobrenatural no lo podemos llamar gracia. Por ejemplo, la Sagrada Escritura, la iglesia, los sacramentos. Pero estos dones, por muy sobrenaturales que sean, por muy gratuitos que sean, por muy inmerecidos que sean, al actuar por fuera de nosotros, cuando mucho lo podemos llamar son gracias externas. La palabra gracias, si nosotros la queremos usar en un sentido simple y por sí sola, se refiere a dones invisibles que residen y operan un efecto en nuestra alma. Por lo tanto, podemos precisar un poco más la definición de gracia diciendo que la gracia es un don sobrenatural e interno de Dios. Cuando yo estaba en mi proceso de aprendizaje sobre esto, me pregunté, y es que yo me hice y me hago muchas preguntas. Pero en esta ocasión, yo cuando estaba en esto, yo me pregunté, ¿qué pasa, por ejemplo, con un sacerdote que puede cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Y, por ejemplo, puede perdonar pecados. Estos son dones, son sobrenaturales y operan en el alma, ¿verdad? Siendo así, ¿lo podemos llamar gracia? Pues no, ya que estos poderes son otorgados para el beneficio no propio, sino de la comunidad.
no tiene que ver incluso con la santidad del sacerdote. Igual tienen efectividad sin importar ni siquiera que el ministro esté en pecado mortal. Esto nos lleva a incluir otro elemento de la definición de gracia que quedaría así hasta ahora. Es el don sobrenatural e interno de Dios que se nos concede para nuestra salvación. O sea, que opera dentro de nuestra alma. La siguiente cosa que me planteé yo fue la siguiente. Si la gracia es un regalo de Dios inmerecido por nosotros, ¿por qué entonces nos la concede? Si al principio en la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, sabemos que estos fueron creados en estado de gracia, o sea, sin pecado, ¿no? Y esto nos habla de la bondad infinita de Dios. Pero aunque ellos no se la merecían, tampoco habían hecho nada para no merecerla. Sin embargo, sabemos que Adán y Eva pecaron y con eso perdieron la gracia. Y nosotros también, por cierto, y esto lo hablaremos después cuando hablemos sobre el pecado original. Por lo tanto, al haber pecado, ¿verdad? No merecían la gracia. No eran dignos de cualquier otro don más que los dones naturales, es decir, lo que corresponde a la naturaleza humana. Siendo así, ¿cómo entonces se pudo satisfacer la justicia de Dios para que el hombre recuperara su estado de gracia original? Si es imposible para el hombre merecerla, y de hecho la había rechazado con su desobediencia al pecar. Esta pregunta nos conduce a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien por su vida y muerte dio satisfacción a la justicia divina por los pecados de la humanidad. Es por Jesucristo quien pagó por nosotros y nos mereció la gracia que Adán y Eva habían perdido con el pecado. Así podemos completar la definición de gracia de esta manera. La gracia es un don de Dios sobrenatural e interior que se nos concede por los méritos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Por eso es que uno no puede conocer estas cosas y no amar más a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no fuera por Él, nosotros no pudiéramos obtener gracia. Cuando yo aprendí esto, me di cuenta que la gracia es imprescindible para poder ir al cielo. Y yo me dije, bueno, yo necesito con urgencia, ya que yo quiero realmente pasar mi vida eterna junto a Dios y sé que yo por mi cuenta no puedo, por mucho que lo intente. Yo recuerdo que en mi desconocimiento me frustraba mucho cuando pecaba, cuando volvía a caer, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Yo no puedo. Habían cosas en mi vida que por mucho que yo luchaba, y todavía hay, ojo, que por mucho que yo luchara, yo me empeñara y pusiera de mi parte, no lograba superar, volvía a caer y caer y caer. Y cuando aprendí sobre cómo opera la gracia, fue un alivio porque sé que le tengo que pedir al que me puede otorgar este auxilio para que yo pueda alcanzar la salvación y vencer la tentación. Sin la gracia nosotros no podemos vencer las tentaciones. Porque es que la gracia es un auxilio, es un favor gratuito de Dios que Dios nos da para responder a su llamada. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este auxilio nos es dado de dos maneras, en forma de gracia santificante o también conocida como gracia habitual, que es una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Y la otra gracia, que es la gracia actual, esta gracia mueve nuestra voluntad para agradar y obedecer a Dios. Fíjense que nos mueve la voluntad para hacer lo bueno y para no hacer lo malo. Este regalo de esta gracia que viene de Dios, porque Él toma siempre la iniciativa y nos da gracia incluso para que nosotros nos preparemos para acogerla. Cuando oramos es por gracia, cuando vamos a misa es por gracia, cuando nos confesamos lo hacemos movido por la gracia. Yo no puedo decir, mira qué bueno soy yo, mira cómo no falto a misa, mira cómo yo oro diariamente, o mira cómo yo sirvo a mi prójimo. Eh, todo, todo es por gracia. Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es Dios con nosotros. Que hasta antes de que nosotros hagamos lo que sea, ya Él está actuando con la gracia. Lo que pasa es que nosotros a veces la rechazamos. Nosotros rechazamos la gracia, sí. Hasta el que se cree más santo muchas veces rechaza la gracia de Dios. Pero Dios
eso no lo detiene a Él para seguir enviándonos gracia. Para concluir, les puedo decir que hay dos principales fuentes de dispensación de gracia, que son la oración y los sacramentos. Y esto es uno de los motivos por los cuales yo soy católico, ya que en la iglesia encuentro los sacramentos, fuentes inagotables de gracia para mi salvación. Yo me puedo acercar por gracia, ¿verdad? A esa fuente de dispensación de gracia para yo poder alcanzar la salvación. Bueno, mis hermanos, espero que esto les haya servido, que así como yo lo entendí, así yo traté de explicarlo y que les pueda servir a ustedes para buscar más de Dios, buscar de su gracia y agradecerle siempre a nuestro Señor Jesucristo por su obra redentora, ya que Él fue el que y es el que nos hace nosotros capaces de alcanzar, de tocar, de recibir ese gran regalo de Dios, que es gratuito para nosotros, pero para nuestro Señor Jesucristo no lo fue. Tuvo que morir en la cruz por eso. Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Les doy gracias por haber tenido la oportunidad de hablar de esto con ustedes y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.